Erling Braut Haaland ha firmado una de las mejores actuaciones de la historia de la Champions League para meter al Manchester City con goleada en los cuartos de final de la Champions 2022-2023. Vamos a hablar de lo que significa el delantero noruego, de lo que significa el cibor noruego para las opciones de este Manchester City de poder alzarse con su primera orejona. Vamos allá. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Ya tenemos a dos nuevos equipos clasificados para los cuartos de final de la Liga de Campeones 2022-2023. El Manchester City con goleada 7-0 frente al RB Leipzig, con esa exhibición de la que obviamente vamos a hablar muchísimo en este vídeo, y el Inter, dos equipos italianos desde hacía ya mucho tiempo que no teníamos dos conjuntos transalpinos, dos conjuntos italianos en los cuartos de final de la Champions. El conjunto Nerazzurri lo ha logrado al empatar a 0 en casa del Porto, en casa del conjunto portugués. Recordamos que el Inter ganó en el partido de ida por 1-0 gracias al gol de Romelu Lukaku, así que tenemos a Milan y a Inter, a ese rival, a esos rivales históricos, ese derbi de Milán lo vamos a tener ambos equipos en los cuartos de final. Pero hoy venimos a hablar obviamente del que tiene que ser uno de los grandes protagonistas de un partido absolutamente histórico que ha protagonizado el cibor noruego, que ha protagonizado un Erling Braut Haaland que no ha dejado títere con cabeza, que ha aprovechado prácticamente todas las ocasiones y que se ha ido inventando más a lo largo de un partido en el que el minuto 61 ya ha sido sustituido porque había hecho su labor, había dejado ya su huella imborrable en un partido que despeja todas las dudas que habían aparecido, que despeja casi todas las dudas que habían aparecido después de ese partido de ida en Alemania, con ese 1-1, con un RB Leipzig que cuando apretó encontró muchas ocasiones y que finalmente terminó logrando un empate que dejaba para mí un sabor bastante agridulce en un Manchester City que había reculado mucho y que lo más importante es que había desabastecido, no había buscado prácticamente en ningún momento, en ninguna acción, a un Erling Braut Haaland que hoy ha demostrado que es un arma de destrucción masiva, que ha demostrado por qué su fichaje en el verano pasado era tan importante. En estos momentos, en estos partidos, es cuando se ve, pues el verdadero peso que tienen estos futbolistas y por qué, pues el Manchester City consiguió un as, pues no bajo la manga, porque es un jugador al que todos conocemos, que ya veníamos siguiendo, al que habíamos visto con sus registros tanto en el RB Salzburg como también en el Borussia Dortmund, pero había que ver en la prueba definitiva si va a ser capaz de liderar al Manchester City cuando llegasen las eliminatorias, y en la primera oportunidad que ha tenido ha demostrado que no solo quiere liderar y que está dispuesto a liderar al Manchester City y a guiarlo a los cuartos de final, sino que ha demostrado que está más que preparado para llevar a este equipo a lograr su primera Champions League, hacer que Pep Guardiola gane su primera orejona fuera del Fútbol Club Barcelona, pese a que hoy también hemos tenido para mí un cambio en ese minuto 61 que define bastante bien, o que resume cómo funciona el conjunto inglés y quién manda de verdad ahí y por qué se toman algunas de las decisiones más importantes. Vamos a seguir hablando de Haaland, vamos a seguir repasando algunos de sus números propios de esta terrestre en esta competición, pero antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el partido y lo más importante, ¿qué es Haaland? Va a ser uno de los mejores jugadores de la historia, ya lo consideramos uno de los mejores rematadores de la historia. Todo me lo podéis dejar abajo, incluida las opciones que veis que tiene este Manchester City de cara a ganar esta Champions 2022-2023, si es el favorito número uno, si lo veis por debajo de algunos, si creéis que por ejemplo contra el Bayern no tendría nada que hacer, me lo podéis dejar todo en la cajita de comentarios. Yo, como siempre, os leo y ahí vamos debatiendo. Hoy Erling Braut Haaland se ha convertido en el primer jugador, en el jugador más joven en llegar a los 30 goles, en el jugador que ha necesitado menos partidos para llegar a esa cifra de goles en Champions. Suma 11 tantos anotados en 8 partidos en eliminatorias a lo largo de los diferentes o con los diferentes equipos
con los que ha estado, una auténtica locura. Además también, bueno, pues dejando atrás a Mbappé, ¿no? Como el jugador más joven en llegar a esos 30 goles. Una auténtica barbaridad para un futbolista que hoy también ha vuelto a demostrar que, bueno, pues más allá de tener unas cualidades físicas brutales, tiene sobre todo algo que para mí lo diferencia de Kylian Mbappé, porque hoy, bueno, pues es una buena noche, ¿no? Para los que elegiríamos a Erling Braut Haaland por delante del francés si pudiésemos elegir, si tuviésemos esa opción. Hoy es uno de esos partidos en los que se demuestra, bueno, pues entre comillas, lo fácil que él es capaz de producir, lo poco que necesita para producir dentro del área, ¿no? Porque si veis, son todas, bueno, pues 2-3 acciones en las que simplemente necesita un balón suelto dentro del área para encontrar, para estar en el sitio correcto, para terminar rematando con más o con menos belleza en los remates, pero siendo totalmente efectivo. 4 de sus 5 goles hoy, bueno, pues son con remates, con acciones leyendo la jugada, menos la del penalti. La demás son acciones de puro delantero centro, de ese jugador que no necesita prácticamente nada de sus compañeros para terminar marcando, para terminar consiguiendo un gol. Además, en el tanto del 2-0, demostrando un hambre competitiva, una pasión por el juego, una intensidad, una garra, unas ganas de ir a por más que a mí sinceramente creo que marcan la diferencia en esa batalla. Yo hace ya tiempo con un aspecto diferente también, muy cambiado, incluso con la habitación diferente, lo veréis si veis ese vídeo. Bueno, pues hice una pequeña comparativa de cualidades entre Mbappé y Haaland, y lo que a mí de verdad me marcaba la diferencia era la mentalidad, lo que yo veía en cuanto al carácter competitivo, a las ganas de ir a por un gol tras otro de Haaland, y creo que es lo que hemos visto hoy, creo que es lo que ha demostrado hoy, y por eso me parece, bueno, pues que claramente este futbolista tiene que ser el número uno, tiene que ser un jugador que lidere un proyecto durante varias temporadas, durante muchas temporadas, y también podríamos decir que seguramente por lo que él viene comentando, parece que está dispuesto a liderar varios proyectos en muchas etapas diferentes para ganar esta Champions. El Manchester City logró el fichaje de este futbolista, él con todas las ofertas, prácticamente todas las ofertas posibles, eligió al equipo de Pep Guardiola, y hoy, bueno, pues se ha demostrado que él puede marcar la diferencia de una forma absolutamente descomunal. Se ha convertido en el tercer futbolista de la historia en marcar 3 goles en Champions, solo con Leo Messi igualado como únicos jugadores en marcar ese repóker en eliminatorias. Una auténtica locura que hace más grande a un Erling Braut Haaland que ya está demostrando que bueno, que es capaz de cambiar un equipo, y que pese a que el Manchester City esa temporada, bueno, pues no está tan bien a nivel de juego colectivo, tener una pieza así, tener este futbolista y además rodeados de pasadores tan brutales y con el esquema del Manchester City, bueno, pues es absolutamente diferencial, y debe serlo en esta Champions, en la que obviamente el Manchester City es uno de los favoritos y ha dado un golpe sobre la mesa hoy al despejar todas las dudas que se podían haber creado después de ese 1-1 en Alemania, unas dudas que yo comenté aquí en mi vídeo. Las dudas aparecieron y hay que comentarlas porque además la trayectoria del Manchester City así lo indica, y también hoy el único jugador que ha despertado o que ha reavivado esas dudas es un Ederson que ha vuelto, bueno, pues para mí a tener desconexiones, que ha vuelto a demostrar que en partidos grandes no es un guardameta fiable, y el Manchester City para ganar esta competición, si necesita, más allá de hacer un juego brillante, necesita dominar las áreas. Ha ganado muchísimo con la llegada de Erling Braut Haaland en el área contraria, hoy lo hemos visto, pero también necesita que su guardameta no cometa errores, no cometa fallos graves como los que hoy, bueno, pues ha tenido, y el RB Leipzig no los ha podido aprovechar. Además, también quiero, bueno, pues hacer o resaltar algo que ha ocurrido, que es muy significativo, que creo que hoy, bueno, pues además hay que darle importancia, ¿no? Porque era el escenario perfecto, el contexto de partido perfecto para que Haaland siguiese en el campo, que siguiese sumando. Esto en muchísimos equipos, en la gran mayoría de los equipos de Europa, de los grandes equipos con futbolistas de este nivel, con futbolistas de este ego, con futbolistas de este carácter, lo hubiésemos visto, ¿no? Hoy Erling Braut Haaland, cuando llevaba 5 goles en el minuto 61, ha sido sustituido por Julián Álvarez con esa decisión de Pep Guardiola. Para mí es una decisión
que va, bueno, pues mucho más allá de un simple cambio, de que a Haaland le aplaudan. Es una decisión que obviamente Guardiola sabe que tiene todo el poder en el Manchester City, en el equipo inglés el que manda es Pep Guardiola. Haaland lo ha tenido que ir aceptando, no sé si le gustará, no sé si se enfada más o menos, pero lo ha tenido que ir aceptando porque esto es así, y en otros clubes esta decisión no se hubiese tomado. Me parece absolutamente imposible. El Manchester City funciona de esta forma, para bien o para mal. Yo ya he comentado muchas veces aquí las virtudes de Pep Guardiola como entrenador, sus decisiones que son en gran cantidad acertadas, sus decisiones malas también las hemos comentado aquí, sobre sus fichajes, sobre el tipo de jugador que él quiere en el vestuario, lo hemos comentado ya en varios vídeos, pero lo que está claro es que el proyecto del Manchester City está construido alrededor de su entrenador, y eso le hace tener la fuerza, el poder necesario para tomar una decisión de este tipo en una situación, bueno, pues tan favorable para un futbolista, ¿no? Un futbolista que además, como vengo diciendo, vengo intentando explicar, bueno, pues tiene que ser el líder futbolístico de este equipo, ¿no? El que marque la diferencia de verdad con goles en partidos absolutamente claves. Un Pep Guardiola que hoy ha tomado esa decisión para mantener enchufado en la competición, para seguir dando minutos a un campeón del mundo, ¿no? Para seguir dando minutos a Julián Álvarez, al que parece que el Manchester City va a renovar en las próximas semanas. Hasta aquí este análisis de lo que significa esta victoria del Manchester City, lo que significa esta exhibición brutal de Erling Braut Haaland. La verdad es que a nivel de análisis del partido no hay mucho que comentar, pero bueno, ya que habéis entrado en el vídeo, creo que merece la pena simplemente hacer un pequeño repaso de cómo han iniciado el partido ambos equipos, con un Manchester City que ha salido con con una defensa poco habitual, con 4 centrales, con aquel lateral izquierdo, con Rubén Díaz, con Akanji, con John Stone como lateral derecho. Un Manchester City que con balón atacaba en un 3-2-5, con Stones, ahí lo veis, metido en la posición de centrocampista, y con esa línea de 5 arriba, bueno, pues aprovechando o sacando ventaja de que el RB Leipzig se defendía con 4. Un RB Leipzig que hoy ha cambiado su forma de salir al encuentro, con un 4-2-3-1, con Campbell, con Aridara y con Laimer en ese centro del campo, con el futbolista austriaco más tirado a la banda derecha, con Laimer en esa zona, dejando, bueno, pues olvidándose de ese 4-2-2-2 que utilizó en el partido de ida, y que sobre todo en la primera parte le hizo pasarlo bastante mal ante la brutal posesión, el brutal control del encuentro que tuvo el Manchester City, ¿no? Un Manchester City que ya en los primeros 20 minutos de partido había tenido 2-3 ocasiones muy claras, un Manchester City que ha movido muy bien el balón y muy rápido de un lado a otro, jugando además por dentro, haciendo mucho daño al RB Leipzig con ese 3-2-5, conectando en banda derecha con Bernardo y asistiendo a Kevin De Bruyne para una primera ocasión en el minuto 2 ya muy clara del Ilkay Gundogan. Después, bueno, pues ha seguido ese ritmo brutal de un Manchester City que nada se ha parecido a lo que vimos en el partido de ida, ¿no? Ya lo comentó Pep Guardiola también en la rueda de prensa posterior. Bueno, pues están teniendo más problemas fuera de casa son un equipo diferente, que intenta tener más control del partido y que se expone muy poco, y cuando juegan en casa sí que son más proactivos, ¿no? Que van más arriba, que intentan jugar el balón, que arriesgan un poquito más, que quieren darle más velocidad al juego. En definitiva, hoy hemos visto un Manchester City absolutamente superior, que ya en ese minuto 20, bueno, pues ha aprovechado un primer error de un RB Leipzig que se estaba viendo muy superado, y que con esa mano polémica, por lo que he leído, de Henrich, bueno, pues ha comenzado perdiendo con ese primer tanto del futbolista noruego, que un minuto después, con su presión, con su tremenda intensidad, con ese salto tremendo, ha puesto el 2-0, y ya al borde del descanso, en una acción también digna del mejor 9, con un instinto brutal, bueno, pues ha puesto el 3-0. Nada más comenzar la segunda parte ha llegado el cuarto, después el quinto de Haaland, el sexto, hasta ese tanto final ya en el último minuto de Kevin De Bruyne. Un RB Leipzig al que yo creo que a lo largo de la eliminatoria
no se le pueden reprochar demasiadas cosas. Es cierto que el tanto del 1-0 o del 0-1, perdón, en Alemania llegó por un error importante de Saber-Schlager con balón ante la presión del Manchester City. Hoy ha tenido una acción para poner el 2-1 en un error muy grave de Rodrigo que no ha aprovechado. Es totalmente cierto, pero al final ha habido tantísima diferencia que creo que, bueno, pues el análisis o el resumen es que el Manchester City, bueno, pues ha sido infinitamente superior, como termina demostrando el resultado total de la eliminatoria. Un 8-1 a favor del conjunto de Pep Guardiola, que hoy ha vuelto a dar signos, que hoy ha despejado dudas, aunque se mantiene la de Ederson en la portería. Lo vuelvo a repetir, me parece que el brasileño, bueno, pues ha vuelto a, incluso en un partido en el que su equipo lo tenía todo controlado, ha vuelto a dejar acciones que demuestran que en el día de la verdad no está preparado. Lo venimos viendo durante muchas temporadas ya en el Manchester City. Es así y me parece bastante claro, ¿no? Pero como os digo, un golpe sobre la mesa de un Manchester City que hoy, liderado por Haaland, por el que tiene que ser su jugador franquicia, ha demostrado que esta temporada sí tiene más argumentos que nunca para ser campeón por primera vez de la Champions 2022-2023. Veremos si lo logra. Si es así o si no es así, lo iremos contando y lo iremos repasando todo aquí en el canal. Ya lo sabéis. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo vídeo.